así que le voy a dar tiempo para que vayan a estudiar las materias que van a rendir esta semana. Como varios están preparando finales. Bien, yo le hice un pequeño resumen acá a modo de introducción de lo de la teoría para cosa de introducirme un poquito en los ejercicios del práctico. Yo les pongo ahí determinación del sexo, sistema de determinación en humanos y en drosófilas. ¿Se acuerdan cómo se determina en realidad, saben cómo se determina el sexo en el humano y en drosófila? Recording in progress. En el humano nomás sé, profe, que es el par 23 de cromosomas, XY si es hombre y XX si es mujer. Bien, entonces se determina de acuerdo a qué. ¿Está bien lo que dijiste? Está bien. En base a esa respuesta que vamos a dar otra pregunta, entonces se determina de acuerdo a qué, debido a la presencia de qué. Profe, se determina a través de los cromosomas X y Y. O sea, se determina de acuerdo a la presencia de cromosomas sexuales, que en este caso son X en la mujer y XY en el hombre. Lo mismo pasa en drosófila. Yo les recomiendo que ustedes vean el video de la teoría, busquen el Griffith, está en el aula virtual, si mal no recuerdo, de manera digital. Ahí está el experimento de Morgan, que está hecho en drosófila. Eso, chicos, es importante que ustedes sepan, lean bien ese experimento, en donde se descubre por qué, o sea, que se descubre que el sexo está ligado al cromosoma, sí, al cromosoma X. Eso está el ejemplo, es el experimento de Morgan, así que les recomiendo que no se olviden. Inclusive en la guía ustedes tienen ahí para completar eso. Pero en drosófila, igual que en el humano, el tema de determinación es por la presencia de cromosomas sexuales, X e Y. Bien, y en las aves y las mariposas, ¿se acuerdan cómo es el sistema de determinación? Se determina de acuerdo a qué. A genes, a cromosomas, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a qué se determina, o cómo se determina en realidad. No, yo me acuerdo con el chat. Sistema X0. No, X0 no. ¿Dónde vamos a llegar a X0? ¿Qué significa así? Pensá mientras, ¿qué significa? ZW. ZW, o sea, se determina de acuerdo a qué entonces. ZW son los cromosomas, ¿está bien? ¿Qué tipo de cromosomas son? ¿Alguien sabe qué tipo de cromosomas son los de ZW? Cuando son diferentes, ¿puede ser? No, o sea, así como dijimos que en el humano y en drosófila, en las moscas, el sistema de determinación se da por la presencia de cromosomas sexuales, XY. En el caso de las aves y las mariposas también se da por la presencia de cromosomas sexuales, nada más que en este caso, en lugar de ser cromosomas X e Y, son ZW, nada más. Pero también se da por la presencia de cromosomas sexuales, la determinación del sexo en estos animales. ¿Se acuerdan las hembras cómo son? ¿Y los machos cómo son? ¿Cómo se determinan? ¿Sí? ¿Qué cromosomas sexuales se van? ¿Cómo son los...? ZW sería hembra. Yo voy a anotar acá. La hembra es ZW. Oh, qué feo esto. Exactamente. Horrible eso. ¿Y el macho? Sería ZZ. Exactamente. Ustedes habrán visto en el video, si es que vieron algunos, o lo pueden también responder en base a lo que estamos viendo ahora. Estos animales van a producir gametas, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de gametas, se diferencian, hay una clasificación
de homogaméticos y heterogaméticos. ¿Entienden? O sí, entiendan a qué se refiere cuando se habla de homogaméticos y heterogaméticos. ¿A qué hace referencia? Heterogaméticos cuando producían gametas distintas. Exactamente. Como acá la mujer, Z y W, son dos gametas distintas. Exactamente. En el caso de esto, la hembra va a ser heterogamética y el macho va a ser homogamético, porque las dos gametas van a ser iguales. Y acá en el caso de Drosophila y en el caso del humano, ¿quién va a ser homogamético y quién va a ser heterogamético? La mujer va a ser homogamético y el hombre heterogamético. Perfecto. ¿Todos entienden a qué hacemos referencia cuando hablamos de homogaméticos y heterogaméticos? Bien. Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Después tenemos el sistema de determinación del sexo llamado protenor o X0. Como la compañera dijo recién, ¿en qué organismo se da este sistema de determinación del sexo? Protenor o X0. ¿Se acuerdan? O, bueno, le pregunto en qué consiste ese sistema de determinación. Los anteriores dijimos que era por la presencia de cromosomas sexuales X e Y o ZW. En la chincha, perfecto. Se da en la chincha. ¿En qué consiste este sistema llamado protenor o X0? ¿Cómo se determina el sexo en este caso en las chinchas? Bueno, ahí yo les puse el ejemplo. Acá les dice que las hembras tienen 14 cromosomas, o sea, 2n igual a 14, y los machos 2n igual a 13 cromosomas. Al sacar gametas, la hembra va a producir dos tipos de gametas iguales, solamente simbolizamos uno. El macho va a producir ¿cuántos tipos de gametas? 2. X0. No. Un solo tipo de gameta. Acá en este caso, el sistema de determinación del sexo se da por el número de cromosomas. Este cero hace referencia a ausencia, tiene un solo tipo de gameta. Las hembras van a tener 14 cromosomas y los machos van a tener 13 cromosomas. Van a tener 12 cromosomas autosómicos las hembras, más dos cromosomas, si bien intervienen cromosomas sexuales, pero acá la determinación se da por el número de cromosomas. Porque cuando tenemos 14 cromosomas, los individuos van a ser machos, y cuando tienen 12 cromosomas autosómicos más un cromosoma sexual, que es X, va a ser macho. ¿Entienden? En este caso, que se determina el sexo si es macho o hembra de acuerdo al número de cromosomas. Van a tener 14 las hembras y 13 los machos. Bien. Después tenemos el otro sistema, que también es muy conocido, el sistema de determinación del sexo denominado haplodiploide. ¿Qué entienden por este sistema y en qué organismo se da? Los escucho, los leo. ¿Qué significa haplodiploide? A ver si pueden, en base a lo que vimos ya hasta la fecha. ¿Qué significa haploide? ¿Qué significa diploide? Tengo entendido que hace referencia a la alternación de generaciones, puede ser, profe, que es la que se da en las plantas. Más o menos. No más o menos, o sea, no está correcto. Porque acá no es que se alteran. No es que se van alternando, perdón. ¿Qué significa haploide? ¿Que tiene cuántos? Puede ser que un individuo, Te escucho. puede ser que un individuo tenga un número haploide de cromosomas y el otro diploide. ¿Y qué significa un número haploide y qué significa un número diploide de cromosomas? Pregunto. Uno va a tener un solo juego y el otro dos. Exactamente. Haploide significa que tiene un solo juego de cromosomas. Y diploide tiene dos juegos de cromosomas. O sea, va a haber individuos que van a tener un solo juego, que son los haploides, y individuos que son los diploides.
Este sistema de determinación del sexo, ¿en qué individuo se da? Se da en los insectos sociales, en las abejas, en las avispas, en las hormigas, ¿sí? El claro ejemplo que siempre se le da acá es el de las abejas. La hembra tiene 32 cromosomas, o sea, 2N igual a 32 cromosomas, o sea que es el individuo que es diploide. Y los machos tienen 16 cromosomas. A la hora de formar gametas, o sea, la hembra lo hace por meiosis, o sea que cada gameta va a tener ¿cuántos cromosomas? Como les dice, 16. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen, chicos, o no? Sí, profe. Bien, gracias por responder. Salvador, ¿sos uno, cierto? ¿Tu apellido? Sí, profe. Bien, perfecto. Sin embargo, el macho, que tiene 16 cromosomas, para producir gametas lo va a hacer por mitosis, o sea que las gametas van a tener el mismo número de cromosomas que el individuo que le dio origen, va a tener 16, no hubo una reducción, ¿sí? Entonces, las gametas femeninas, que tienen 16 cromosomas, van a ser fecundadas por las gametas masculinas. Ese individuo va a tener 2N igual a 32 cromosomas. O sea que las gametas femeninas que son fecundadas, fertilizadas por las gametas masculinas, van a formar individuos que van a ser hembras. ¿Por qué? Porque tienen 32 cromosomas. Esas hembras, algunas se van a diferenciar van a ser obreras, y una de ellas se va a diferenciar en reina. Y las gametas femeninas que no son fecundadas por partenogénesis van a producir los individuos que van a ser con 16 cromosomas, que son los machos, que son los llamados zánganos. ¿Saben qué significa la palabra partenogénesis? No, profe. No, profe. La palabra, ¿No sufre meiosis? sí, o sea, no hay qué significa sí, pero podemos homologar a ese concepto. La palabra partenogénesis, parteno significa virgen y génesis significa generación, o sea, generación de individuos vírgenes. O sea, ese fenómeno de partenogénesis se da cuando el óvulo se segmenta sin ser fecundado, o sea, esa segmentación o división del óvulo se da por factores genéticos, ambientales, químicos, físicos, y es así donde se forma el nuevo individuo que va a tener. Como no hubo meiosis, o sea, no hubo una reducción, el individuo va a tener los 16 cromosomas. Va a ser exactamente un clon del individuo que le dio origen, o sea, no hay una recombinación. Esos individuos van a ser los zánganos, o sea, son los machos que van a ser los zánganos. ¿Entienden cómo se determina el sexo en estos animales? Los machos son los haploides y las hembras son diploides. Los machos siempre se van a formar como producto de las gametas femeninas no fecundadas. O sea, estas gametas sufren partenogénesis y van a generar el nuevo individuo que van a ser los machos, que son los zánganos. Bien, hay una frase muy conocida que dice que el zángano no tiene padre, pero tiene abuelo. ¿Qué quiere decir eso? Dice que el zángano, o los zánganos en realidad, no tienen padre, pero tienen abuelo. ¿Qué entienden por esa frase? Que la reina del dibujo acá arriba nace de la fecundación entre una reina y un zángano. Ajá. ¿Y eso? ¿Son los abuelos de quién? ¿De él? Son los abuelos del zángano y... Exactamente. ¿Y por qué no tiene padre el zángano? Porque la reina no necesita un padre para producir un zángano. O sea, no se produce por la fertilización. Exactamente. Porque no tiene padre, ¿por qué? Porque ese individuo se formó sin la fecundación de las gametas femeninas. Por eso no tiene padre, pero tiene abuelo. O sea, tiene madre, no tiene padre, pero tiene abuelos. ¿Se entiende, chicos, eso? Esto, chicos, es súper importante que ustedes entiendan el sistema haploidiploide.
pregunta de parcial, final, y siempre se confunden en qué consiste el sistema haplodiploide. Bien. Profe, Dígame, señor. sí, un poco confuso porque si no, o sea, ¿cómo pudo elaborar ese huevo la reina sería? ¿Estas gametas? Claro, Sí, esas gametas, ellas por meiosis, o sea, porque ellas, sus padres, una reina y un zángano, la reina, acuérdate que las hembras se forman por la fecundación de la gameta femenina y masculina. Ahí se forman las sí, hembras. ¿Sí? Esta. Ponele que es esta. ¿Sí? ¿Alguna será reina? sí, O sea, no todas son reinas, acuérdate. Si no, sería muy fácil que todas seamos reinas, ¿no? Tenemos una sola reina. Esa reina va a producir gametas. ¿Sí? Por meiosis. Algunas gametas van a ser fecundadas por el macho. Y las que no son fecundadas se van a producir por partenogénesis, van a producir los machos. Por eso se dice que el zángano, no tiene padre, porque mira, tiene solamente madre y tiene abuelo. ¿Por qué abuelo? Porque son los papás de la reina, ¿se entiende? Es medio confuso, sí, es para una linda pregunta de parciales. claro, por eso es N nomás el zángano también, porque no hay fecundación sería. Exactamente. Linda pregunta para examen, esa. Nada que ver, pero voy a hacer la comparación. Había una pregunta en el examen, no sé si, como era aleatorio las preguntas, no sé si a todos les tocó. Había una pregunta que les decía, el endosperma, ¿qué nivel de ploidía tiene? ¿Se acuerdan? No sé si a alguno les tocó, si a alguno les tocó. Y la respuesta, las opciones a marcar eran N, eran 2N, si mal no recuerdo, era X, ninguna respuesta es correcta o todas son correctas. ¿A alguien le tocó esta pregunta? Sí, a mí me tocó. Sí, Oso Ramírez, sí. Bueno, a más de uno le tocó. ¿Y qué me preguntaban? Profe, no está la respuesta correcta. O lo que hicieron mucho, me marcaban 3X. No es 3X. ¿Cuál es el nivel de ploidía del endosperma? Es 3N, no estaba la respuesta. O sea, de la respuesta correcta era esta. Ninguna respuesta es correcta. ¿Se entiende? Por eso tienen que leer bien las preguntas porque están hechas para pensar. Pero la mayoría de todos los grupos eligió 3X. Porque yo creo que la mayoría no estudió o no entendió y solamente le sonaba el 3, que era 3N, pero no era 3X. Ojo con eso. Las preguntas, chicos, la mayoría son así para que ustedes piensen. Y de este sistema hay muchas preguntas para elaborarla así, para pensar. No con el sentido de complicarlo, pero con el sentido de que ustedes puedan entender y no que estudien de memoria. Bien, seguimos. Perdón, me fui por las ramas. ¿Cómo se determina el sexo en los vegetales? ¿Qué se acuerdan de la teoría? O no sé si en morfología dieron algo. ¿Cómo se determina el sexo en los vegetales? ¿Por los órganos sexuales? Por los órganos sexuales. No. O sea, Por la flor. tienen órganos sexuales, sí, pero todos los individuos tienen órganos sexuales. O sea, una vez que la tiene, o sea, una vez que está formado el individuo, sí, vos puedes ver, está masculino, femenino, sí, pero ¿cómo se determina? No sé si me explico. En el humano también, en los mamíferos también tienen órganos sexuales, pero si bien, obviamente, eso sirve para identificar, pero ¿cómo se determina? Sistema cromosómico, sistema génico, me pone la compañera en el chat, sí. Hay dos maneras de determinar el sexo en los vegetales. Puede ser por medio de cromosomas sexuales, que se dan muy pocas especies. Este es uno de los ejemplos que se le da, y también está en la teoría, van a encontrar también en el libro.
En el caso de Rumex acetosa, que es una poligonasia ese. En este caso, las plantas son femeninas, tienen la presencia de 2 cromosomas X, y en el caso de los que son masculinos tienen un cromosoma X y 2 cromosomas Y. Pero la mayoría de los la mayoría de los vegetales se determina mediante genes, o sea que es una determinación génica. ¿Sí? En este caso, tenemos un solo gen, que es el gen A, y este gen tiene ¿cuántos alelos? ¿Cuántos alelos ustedes pueden ver? Tres alelos. 3 alelos, exactamente. Podemos decir que es un ejemplo de alelos múltiples, ¿sí? Tenemos un solo gen con 3 alelos, o sea, 3 alternativas. Y acá hay también una dominancia, o sea que este dominante, podemos decir, de mayúscula, está por encima del positivo, y este sobre el D minúscula, sí, D minúscula, vamos a decir. Acá no hablamos de dominante o de recesivo. Y acá tenemos las diferentes alternativas de genotipos. O sea, la presencia del alelo D mayúscula indica que es una planta dioica y masculina. ¿Se acuerdan que es dioica y monoica, no es cierto? Eso dieron la morfología, sí, seguro. Sí, profe. ¿Qué es dioica y qué es monoica? A ver. Monoica tiene un solo pie, flores, y las dioicas tiene 2 pies, un pie femenino y un pie masculino. Exactamente. Monoica, en el mismo pie están los 2 sexos, y dioica en pies diferentes. Es monoica cuando tiene el alelo positivo, y es dioica y femenina cuando tiene el alelo D minúscula. Y acá están las diferentes combinaciones genotípicas. Esta es dioica, o sea, es en estado heterocigota. También esta es dioica, pero masculina, debido a que esta está sobre esta. Esta es monoica, pues está en recesivo el alelo con el signo positivo. Esta es monoica, debido a que este alelo positivo está sobre este. Y este es dioica femenina. Bien. Y dentro de este tema también está lo que es herencia ligada al sexo. ¿Qué se entiende como herencia ligada al sexo? ¿O ustedes qué entienden con la palabra herencia ligada al sexo? Con sus palabras, ¿no? ¿Qué le dice la palabra herencia ligada al sexo? Nadie chumeó la guía, aunque sea. ¿Cuando se hereda algún rasgo de los padres? Cuando se hereda, más o menos, no me... ¿Algún fenotipo? ¿Cómo? No te escuché, no te entendí a leer. ¿Me puedes repetir? Ajá. Exactamente. Es la herencia de un carácter, generalmente, o lo más conocido son enfermedades, al menos en el humano, obviamente, que están ligados a cromosomas sexuales. Exactamente. Uno de los ejemplos característicos de la herencia ligada al sexo es la hemofilia. ¿Saben qué es la hemofilia? Hoy vine preguntona, vine post-recuperatoria. ¿Saben qué es la hemofilia, no es cierto? ¿En qué consiste la hemofilia? Sí, profe. ¿Qué es? Es por inexistencia de una proteína que hace que no coagule la sangre. Exactamente. ¿Y qué otra enfermedad conocen o escucharon? No sé si vieron el video, porque no vieron el video. El daltonismo. Exactamente. Esas 2 enfermedades, tanto la hemofilia como el daltonismo, ¿a qué cromosoma está ligada la enfermedad? Esas enfermedades. Ligado a los cromosomas sexuales, digamos. Sí, ¿pero a cuál? Al cromosoma X. Exactamente, al cromosoma X. ¿Y conocen alguna enfermedad, o vieron en el video, o leyeron
de alguna enfermedad que esté ligada al cromosoma Y? Salvador, ¿miraste el video, no? No, profe, no vi el video. Ay, no, se me cayó un ídolo. ¿Por qué no miraste el video? Estaba estudiando para otra materia. Sí, exacto. No. Quintana tampoco miraste. Sí, miraste el video recién, me dijiste. Así que puede ser que te acuerdes. ¿Qué enfermedad? No es tan conocida, así que ponele que no te. Sí. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Herencia olándrica se llama, ahí la compañera también contestó. Es una enfermedad que hace que tengan vellos en las orejas. Eso está presente, está asociada, perdón, al cromosoma Y. En realidad se llama hipertricosis auricular, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bien. En el caso de la hemofilia dijimos que es una enfermedad que está asociada al cromosoma X. También esta enfermedad es conocida como la enfermedad de la realeza. ¿Por qué? Porque se ha detectado en varios miembros de la familia real esta enfermedad. Este, como pueden ver, es un árbol genealógico. Acá se parte, bueno, acá están las referencias, los círculos corresponden a las mujeres y los cuadrados a los varones. El círculo totalmente amarillo es mujer normal y el cuadrado amarillo totalmente es varón normal. El círculo mitad azul, o verde, perdón, es una mujer portadora, o sea que es heterocigota, y el varón hemofílico es totalmente verde el cuadradito. Acá se parte de Victoria, que se casa con Edward y tiene una hija. ¿Cómo es esta hija con respecto a la enfermedad? ¿Es normal, es portadora o es hemofílica? Es portadora. ¿Por qué es portadora? ¿Qué significa que sea portadora? A ver si entendiste. O con tus palabras nomás, no hay problema. ¿Qué significa portadora? Que porta el gen de la hemofilia, pero no es, digamos, no es enferma. Exactamente, perfecto. O sea que se da en estado de heterocigoto. Acá la Victoria es normal, o sea, ¿sí? Acá, la hemofilia se da en estado recesivo, o sea, está asociado a recesivo. Y se simboliza con la letra H, obviamente. Acá dice que Victoria es normal. Edward, ¿cómo es? También es normal, o sea que es XY nada más. Y como está asociado al cromosoma X, solamente ponemos la H en el X. ¿Y por qué? ¿De dónde sale Victoria acá? Porque dice que es portadora. ¿Cómo Victoria es portadora si sus padres son sanos? ¿Se entiende? Esa es la pregunta que me hacía yo. Pero bueno. ¿Y qué creemos? ¿Qué pasó? Porque o sea, a ver, voy a tratar de hacer acá. Esta mujer va a tener dos gametas, ¿sí? Una gameta va a ser así. Solamente esta va a ser la gameta de la madre. Y la gameta, el padre, ¿cuántas gametas va a producir? Dos. Exactamente. Una con esta. Y la otra gametita, horrible todo esto, con el cromosoma. Y esta gameta femenina se une con esta y va a formarla a Victoria, ¿sí? Que es XX, obviamente que es mujer, y es normal porque tiene los dos alelos dominantes. ¿De dónde? ¿Cómo se genera? ¿Cómo Victoria? ¿Por qué Victoria es portadora? O sea que Victoria es así. ¿Qué creen ustedes? Victoria, si es portadora, es así. O sea que es heterocigoto. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué Victoria es portadora? ¿De dónde salió esto? ¿A qué llama alterar? A ver. Se transforma.
no sé, o sea, más o menos está tu, no sé qué querés decir vos con transforme, no sé, ¿qué querés decir con transformar? Con tus palabras nomás. Alguien, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo está encaminado Quintana? Creo que sos Quintana. ¿Qué creen ustedes? Se trata de un anhelo recesivo, dice Susana. Sí, perfecto. ¿Pero de dónde salió? Pues si la madre le aportó el anhelo dominante de la hemofilia y el padre también. Estás encaminado, Quintana. ¿Quién más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Victoria es portadora? ¿Por los abuelos puede ser? Sí, pero la pasa que los abuelos pueden ser todo lo que vos quieras, pero la madre, si los abuelos eran hemofílicos, o sea, tenían el alelo, la hemofilia, sea el del padre o la madre, tenían que tener también su hijo. Pero acá vos ves que la madre es normal y el padre también. O sea que los abuelos también eran alelos múltiples. No, ¿qué significa alelos múltiples? Me estás tirando. Y no sabés cómo se llama eso, o sea, no es que se modifica. Hay un fenómeno, igual lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero estás encaminado. Estás encaminado. Aparte de lo que está diciendo Quintana, ¿qué otra opción hay que ustedes crean, ¿no es cierto? Mutación. Serial me está tirando opciones, alelos recesivos, alelos múltiples, mutación. ¿Quién más? Chicos, traten de pensar a ver qué pudo haber pasado, por favor. Hay dos teorías. Yo no sé si ustedes, insisto, se me conectan a la clase y se van y no me están escuchando y por eso no me responden, o no están queriendo pensar qué pasó. Hay dos teorías. Una, que es lo que dice Quintana, que pudo haber una mutación, ¿sí? Se mutó. Igual es un tema que lo van a ver más adelante, que lo van a ver en varias clases, que es una mutación, es una alteración, ¿sí? Del gen. Puede ser que hubo una mutación y aparece en Victoria ese alelo recesivo. U otra teoría que puede ser una más fácil. ¿Qué puede haber pasado? Si no ocurrió una mutación, ¿qué pudo haber pasado? Un gen defectuoso. Puede ser que ¿qué? Que Edward no sea el padre. ¿O no? Que el padre haya sido otra persona y esa persona sí haya sido hemofílico. ¿Entienden? ¿O no? ¿O no le convence? Sí, también puede ser. Y hay de todo. Exactamente. Hay dos teorías. Teóricamente, lo que dicen los libros, sí, que sufrió una mutación, ¿sí? O también puede ser que Edward realmente no sea el padre de ella, que haya sido otra persona, y esa otra persona sí era hemofílico. Y ahí es donde le transmite el gen X con el alelo de la hemofilia. ¿Entienden? Pero, los hemofílicos antes no es que no vivían mucho, no tenían un... ¿Por qué? ¿Está bien, sí? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué creo que no vivían mucho? ¿Por qué vos crees que no vivían mucho? Porque no estaba avanzada la medicina. ¿Cómo? No te entendí. No estaba avanzada. Exactamente, morían de hemorragias. Hoy, obviamente, hoy en día, bueno, y hace muchos años, con la medicina se produce artificialmente esa proteína, el factor 8, y se puede inyectar a las personas, entonces no mueren, pero antes, como no existía, entonces las personas con una pequeña herida morían ya de una hemorragia. Por eso morían mucho, pero hoy con la medicina ya se puede fabricar artificialmente esa proteína, ese factor 8, que permite que se coagule. ¿Entienden? Por eso. Bien, entonces entendieron que es la hemofilia, que es una enfermedad que está ligada al cromosoma X. ¿Y el daltonismo en qué consiste esa enfermedad?
Puede bueno, ser la ceguera, los colores naranja y verde, creo. más que la ceguera es confunden dos colores. Exacto, pero ¿qué colores? Exactamente. Confunden el rojo con el verde. Exactamente. ¿Y qué pasa con las personas daltónicas? No sé si conocen a alguien. Con el tema del semáforo, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen? Miran el brillo. El brillo. ¿Cómo sería? No sé, pregunto porque... ¿Cómo el brillo? No sé, No supongo yo. Puede Nos ser vienen que, por ejemplo, acompañados de el un orden ruido de al colores. semáforo y que vos le tenés que apretar ese semáforo o qué sé yo. Ah, pero acá en Corrientes no, a mí me parece eso. Nah, yo no tengo vehículo, pero no conozco los semáforos y no. Va a tener que estar muy atento. ¿Ustedes qué creen que, o sea, Cuando siente el bocinazo, cómo? cuando siente el bocinazo atrás, si viene manejando. Tampoco la pavada. Nada. ¿Qué ustedes piensan que pasa con esas personas? Y por la posición de la luz que se enciende. Sí, puede ser, pero ¿qué sería lo correcto? O sea, ¿qué es lo que la mayoría de los daltónicos solucionan de una manera? Relacionan con el color que ellos ven. Sí, Y nosotros vemos rojo y ellos claro, ven sí, bueno, lo que no tienen acceso a lo que yo pienso, o sea, en realidad a lo que se recurre. Van al oculista y que hay anteojos. Creo que le dan anteojos. Exactamente, sí, tienen como unos anteojos de sol, ¿pueden ser? no sé, pero Sí. sé que como que tienen, no sé si son como filtros, creo, que hacen que se corrija eso. No es que ellos cuando ven rojo saben que es verde y así, o sea, seguramente algunos sí, yo creo que algunos que no tengan acceso a un oculista o a ese tipo de anteojos, porque tampoco es caro, tampoco es barato, perdón. Pero, o sea, hay lentes, hay anteojos que corrigen eso, o sea, tienen como filtros que hacen que vean como normal, con bocina, ¿cómo va a esperar? ¿Sabe qué? Te van a una autopista. No, pues. Bien, seguimos. Bueno, empezamos con los problemas. Acá les dice que la hemofilia, bueno, nuevamente es una enfermedad hereditaria controlada por un gen recesivo, que es el gen H, ligado al cromosoma X. Dice un hombre normal respecto a la hemofilia se casa con una mujer de padre hemofílico. ¿Cuáles serán los genotipos de los cónyuges? Fundamental la respuesta, esquematizando el cruzamiento. Ustedes me van a dictar y yo voy a escribir. ¿Qué les dice el problema? Un hombre normal, ¿cómo yo simbolizo, ¿sí?, a un hombre normal del cruzamiento? ¿Cómo yo simbolizo al masculino, al Puede hombre? ser el alelo dominante ligado al cromosoma X. En primer lugar, acá simbolizamos con el X e Y, ¿sí? Y para la mujer va a ser X. Bien. Ahora sí te escucho, Salvador, ¿me puedes repetir? ¿El alelo dominante? Exacto, el alelo dominante en la cromosoma X. ¿Y en el Y qué va? Nada. Nada, exactamente. ¿Por qué? Porque está asociado solamente esta enfermedad al cromosoma X. Dice, se casa con una mujer cuyo padre, o sea, una mujer, no dice si es hemofílica, si es portadora, no dice nada, pero le dice que el padre de esta mujer era hemofílico. O sea que esta mujer tiene una mamá y un papá. El padre dice que era hemofílico. O sea, ¿qué alelo va acá? ¿Dominante o recesivo? Recesivo. Exactamente. Bien. O sea que la madre no sabemos si es normal o portadora, no nos dice. De acuerdo a que el padre es hemofílico, la hija, ¿cómo va a ser?
sí o sí, uno de sus cromosomas X, ¿qué alelo va a tener? Sí o sí va a tener un recesivo. Sí. Exactamente. ¿Sí? Y la madre puede ser portadora o puede ser normal. Ujú. ¿Me siguen? Si la madre es normal, ¿cómo va a ser la hija? Heterocigota. O sea que va a ser portadora. ¿Entienden? ¿Sí? Es heterocigoto, o sea que es portadora la enfermedad porque está en estado de recesivo. Está en estado de heterocigota, perdón, porque lleva un alelo recesivo. O sea, entonces, ¿qué opción es la correcta? ¿La A, la B o la C? La B. La B, exactamente. Esta es la opción correcta. ¿Entienden por qué es la B? ¿Por qué no puede ser la opción A, por ejemplo? Porque si no los padres tendrían que ser normales. Exactamente, porque ahí ya te dice que el padre de la chica es hemofílico, o sea que sí o sí uno de sus cromosomas X lleva el recesivo. ¿Por qué no puede ser la opción C? Porque el hombre no, ¿cómo se llama? Tendría que tener hemofilia. En realidad acá no es la opción C porque te dice que el hombre, acá te dice que es normal. Y acá tiene según esto, te dice que es hemofílico. ¿Se entiende? Por eso no es la opción C tampoco. O sea que es la opción B. ¿Todos entienden por qué es la opción B? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí. Continuamos. El punto 2 le dice en el problema anterior, ¿qué probabilidad tienen de tener un hijo varón hemofílico? Acá van a sacar otra vez gameto. Oh, se me complicó esto. ¿Cuántas gametas va a producir esta mujer? ¿Cuántas gametas dijo? Dos. Acá también. Bien. Al final, yo le termino haciendo todo el ejercicio que ustedes no hacen. Según esta gameta femenina con esta, ¿y qué individuo va a... esta es una 8. En cuanto al sexo, ¿cómo va a ser el individuo? Normal. ¿Qué sexo es normal? En cuanto al sexo. Mujer. ¿Cuál es el sexo normal? En cuanto al sexo, ¿va a ser mujer o varón? Mujer. Mujer. ¿Sí? Mujer, profe. ¿Sí? Y en cuanto a la enfermedad, Sana. ¿va a ser sana, sí, o normal? Exactamente. Bien. En cuanto al sexo, así es que se confunden en las preguntas. Me responden cualquier cosa en la parcial. En cuanto al sexo, este individuo, ¿qué va a ser? Hombre. Varón. Exactamente, ¿sí? Varón o hombre, está bien. Y en cuanto a la enfermedad, ¿cómo va a ser ese individuo? Sano. Sano. Exactamente, porque lleva el alelo dominante. Pongo la N de normal, o sano es lo mismo. Este individuo, en cuanto al sexo, ¿qué va a ser? Mujer. Mujer. Y en cuanto a la enfermedad, Portadora. exactamente, está en estado heterocigota. Y este individuo, en cuanto al sexo, ¿qué va a ser? Varón. Exactamente. X. Y en cuanto a la enfermedad, ¿qué va a ser? Portador. ¿Ah, sí? Portador. Hemofílico. Mira. Va a ser hemofílico. Acordate que el portador... Quise decir hemofílico, me salió portador, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que yo no sé lo que vos quisiste decir. La respuesta es la C. O sea que este va a ser un varón hemofílico. Perfecto.
Exactamente, le dice qué probabilidad tiene de tener un hijo varón hemofílico. O sea que un cuarto, uno de los 4 hijos, va a ser el individuo. ¿Todos entienden? Profe, ¿por qué uno es portador y el otro es hemofílico? Tipo, eso no entendí. Acordate que la hemofilia está asociada al alelo recesivo, ¿sí? Y normal es cuando el alelo está dominante. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Acá decimos que este individuo es una mujer normal. ¿Por qué? Porque tiene los 2 alelos dominantes. O sea que es normal. Este varón, decimos que es normal. ¿Por qué? Porque tenemos el alelo en estado dominante. O sea que es normal. ¿Me seguís? Sí, profe. Y esta mujer decimos que es portadora. ¿Por qué? Porque está en estado heterocigota. ¿Por qué? Porque tiene un la edad se manifiesta en qué estado? En homocigosis ¿qué? Recesiva. Sí. Sin embargo, no sé si me escuchan bien porque se me apareció que dicen que mi internet es Sí, inestable. se cortó un poquito, profe. Sí, seguramente porque me decía que es inestable. Acá decimos que la mujer es portadora porque está en estado heterocigoto. Portadora porque porta el gen, el alelo de la hemofilia, que es el recesivo. Y acá decimos que este hombre, este individuo, es hemofílico. ¿Por qué? Porque lleva directamente el gen el alelo de la hemofilia, que es el recesivo. Y el I no lleva ningún alelo, ¿por qué? Porque la hemofilia está asociada solamente al cromosoma X. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Perfecto. Seguimos. No tengo que cerrar esto, perdón. En el punto 3 les dice: el color rubio del pelo viene dado por un gen recesivo N frente al gen del color oscuro, que es en estado dominante. El daltonismo dice que depende de un gen recesivo situado en el cromosoma X. Ya dijimos hoy. Les pregunta: ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo varón? Visión normal y rubio. Fundamenta su respuesta que matizando el cruzamiento. Bien. Ahora yo les digo que ustedes me dicten cómo yo represento al padre y la madre con esos 2 caracteres. Acá le dice que, a ver. Bien. Les dice que voy a tener un hijo varón rubio de una mujer daltónica y de pelo oscuro. ¿Cómo yo represento eso? Esta P de parental, esta G de gameta y esta F1, bueno, la F1 de secuencia. ¿Cómo yo escribo el genotipo de esa mujer daltónica y de pelo oscuro? Bueno, parental para mujer sería XX, Perfecto. Con el daltonismo sería de chica. Una mujer daltónica. Sí. O sea que va a tener recesivo en las 2X. Recesivo. ¿Sí? Perfecto. Ay, qué feo esto, por favor. Deshacer. Bien, ahí representé un carácter, el daltonismo. ¿Cómo represento? El otro carácter sí, sería un heterocigoto. N oscuro. O sea, el dominante para N y el recesivo. Recesivo. ¿Sí? Perfecto. Bien, se cruza por un hombre, dice que es de visión normal. Ay, perdón.
¿Cómo represento al hombre? Aquí. Aquí, perfecto. Dice que es normal. De mayúscula. Exactamente. ¿Y en la I qué va? No, nada. Nada. No, en este caso sea el cromosoma X, como le dice ahí. Y es rubio. Como Rubio Con recesivo. con recesivo. Recesivo, N chico. homocigota recesivo. Bien. Sacamos la famosa gameta. 1. Y acá tengo este. Ahí me falta, ahí va una N, perdón, y este pasa. Bien, según esta gameta con esta gameta. En cuanto al sexo, ¿cómo va a ser el individuo? Mujer. Exactamente. En cuanto a la enfermedad, Portadora. va a ser portadora, perfecto. Y en cuanto al color de pelo, Rubio. Oscuro. Perdón. Heterocigoto. va a ser oscuro, exactamente. Esta se une con esta. En cuanto al sexo, ¿cómo va a ser? Hombre. Un hombre. En cuanto a la enfermedad, Va a ser daltónico. exactamente, va a ser morocho o rubio. Por eso. Morocho. Oscuro, perdón. No sé. Este va a ser mujer también. ¿Va a ser normal, portadora o daltónica? Portadora. Va a ser portadora. Y en cuanto al color, va a ser rubia. Sí. Bien. Y esta gameta. Con esta gameta va a ser varón. Normal o portador. Daltónico. Va a ser daltónico, perfecto. Y en cuanto al color, va a ser rubio. Ay, que esto quedó muy prolijo, perdón. Sí, va a ser rubio. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo varón rubio? ¿Qué opción es la correcta? El A. El A, exactamente. De los 4 hijos, uno va a ser varón o va a ser rubio. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Y el punto 4 le dice en el mismo problema anterior, ¿cuántos? Ay, ¿para qué borré? Perdón. ¿Cuántos de los hijos varones, hembras y varones y hembras, perdón, serán daltónicos? ¿Cuántos de esos 4 individuos que obtuvimos van a ser daltónicos? Contando varones y hembras. 2. 2, sí. ¿2 qué? Una Dos hembra y un individuos. varón. ¿Así? Una hembra y un varón. A ver si yo puedo. No puedo rehacer. Pucha, tengo que hacer todo de vuelta. Traten de hacer ustedes ahí en su papel. La ves. ¿Y qué dice la B? Todos varones. No es una mujer y un varón, ¿eh? Ojo con eso. XY, acá este era oscuro y este era rubio. ¿Puede ser? Corríjanme, ¿no? La mujer, ¿cómo era? Era daltónica. No me corrigen mucho porque ustedes no están haciendo, por eso no me pueden decir. Y el hombre era normal. La F1 era una hembra. ¿Oscuro o rubia era? Oscuro. Perfecto. Esta era portadora. Un varón oscuro. Daltónico.
Una mujer también. Rubia. Esta mujer era portadora. Y el último era un varón. ¿Era rubio o morocho o oscuro? Rubio. Bien. Ahí tenemos dos. Y este era daltónico. Ahí le dice, ¿cuántos de los hijos varones y hembras serán daltónicos? Uno de los compañeros dijo que era el B. Para mí el de un cuarto, la mitad de los varones. La mitad de los varones. ¿Cuántos varones tenemos? Esta es hembra, o bueno, mujer, perdón. Esta es este varón. Este mujer. Y esta es este varón. Tenemos ¿cuántos individuos? 4, de los cuales dos son mujeres y 2 son varones. ¿Sí? La A sería. No, para. Si no es la A, va a ser la B, todas las opciones me tiraron. Tenemos 4 individuos, ¿hasta ahí me siguen? Sí. Una mujer, un varón, una mujer y un varón. O lo mismo que decir 2 mujeres y 2 varones. Le dice, ¿cuántos de los hijos, incluyendo varones y mujeres, son daltónicos? De las mujeres, ¿alguna es daltónica? No, ni una. Ni una. No. ¿Varones? Y el varón, hay uno. Ah, uno nomás, uno daltónico. Los 2 son Los daltónicos. 2 varones son daltónicos. Entonces, ¿qué opción correcta es? La primera es la mitad de las mujeres y la mitad de los varones. No, mentira, porque todas las mujeres son sanas. Son portadoras, está bien, pero no están enfermas. Todos los varones pican. Un medio, o sea, todos los varones, sí, todos los varones son daltónicos. La opción C dice un medio, todas las mujeres, mentira, todas las mujeres son normales. Si bien son portadoras, pero no tienen la enfermedad. Y el punto D dice la mitad de los varones. Mentira, ¿por qué? Porque de los 2 varones, los 2 son daltónicos. ¿Entienden por qué la B? Sí, profe. ¿Seguros? Bien, Sí, seguro. perfecto. Y queda uno más, que es el punto 5, que dice de la descendencia de una mujer que sea portadora de una enfermedad ligada al cromosoma X. Se supone que es una enfermedad recesiva. Y un varón sano. ¿Cuál es la probabilidad de que las hijas de estas 2 personas tengan la enfermedad? Fundamentalmente la respuesta. Ahí le da para que ustedes elijan una enfermedad o asocien a qué tipo de enfermedad. Dice que una enfermedad está ligada al cromosoma X y que está ligada al cromosoma, al alelo recesivo. ¿Qué ejemplo podría ser? De acuerdo a las que vimos hasta ahora, que fueron 2, no le digo. Puede ser el daltonismo, profe. ¿Es el daltonismo? ¿O también la hemofilia puede ser? ¿O no? ¿Qué decís vos? ¿Puede ser también la hemofilia o no? ¿A qué? Sí, profe. Bien. Bueno, acá dice descendencia de una mujer que sea portadora. ¿Cómo yo simbolizo una mujer portadora? Si vamos a seguir el ejemplo del daltonismo, ¿no? Este es el normal y este es el de la enfermedad. ¿Cómo yo simbolizo una mujer portadora? Heterocigota. Exactamente. Ojo con esto, que con las anotaciones la mayoría quiere anotar así nomás, con los alelos, no. Acá se anota con la simbología de los cromosomas sexuales y los alelos van como subíndice, ¿eh? Esto no. Y el hombre es sano. ¿Cómo simbolizo? ¿Cómo represento a ese varón sano? Con la D ¿El mayúscula. dominante? Exactamente, con el alelo dominante. Esa es la respuesta correcta, no con la D mayúscula. Bien. Nuevamente vamos a sacar gameta. Parece reaburrido sacar gametas, pero es lo que le va a ayudar a sacar. Esta gameta se une con esta. En cuanto al sexo de este individuo, ¿cómo va a ser? Mujer. Muy bien. Y en cuanto a la enfermedad,
Normal. Normal, perfecto. Este en cuanto al sexo, ¿qué va a ser? Varón. Varón, exactamente. En cuanto a la enfermedad, Normal. normal. Este individuo va a ser mujer. En cuanto a la enfermedad, ¿qué va a ser? Portadora. Bien. Y este individuo va a ser varón. Y en cuanto a la enfermedad, ¿cómo va a ser? Va a tener la enfermedad. Exactamente, va a ser enfermo. Y la pregunta le dice, ¿cuál es la probabilidad de que las hijas de estas dos personas tengan la enfermedad? ¿Qué opción es correcta? Todas estarán sanas, exactamente. Esta es una hija y la otra hija es esto. ¿Entienden? ¿Por qué es la opción correcta esa? La otra opción dice un medio, no. ¿Todas estarán enfermas? No. ¿Un cuarto tampoco? ¿O tres cuartos tampoco? O sea, las dos hijas son sanas. O sea que todas son sanas. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda sobre este tema? Miren que es cortito, es lindo tema.